Continuamos, jóvenes. A ver, entonces habíamos mencionado que los alelos son las variantes que tiene un gen, ¿no? Entonces, esos alelos se encuentran en los cromosomas homólogos, en el cromosoma de tu papá y en el cromosoma de tu mamá. Los alelos, jóvenes, como ustedes van observando, van a eh, generar variantes, ¿no? Como se encuentran en pares, porque siempre se encuentran en pares los alelos, porque provienen de cada cromosoma homólogo, entonces vamos a ver variantes. ¿Qué variantes tenemos, por ejemplo? Vamos a ver por acá las variantes que tenemos. Como vamos a utilizar una letra, le había mencionado que vamos a coger una letra que puede ser de la A a la Z, vamos a ver qué pares se pueden formar, o qué tipo de pares se pueden formar y cómo lo vamos a denominar. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, la letra B, ¿no? La letra B por aquí, la letra B mayúscula va a indicar cuando el gen es dominante. Y la letra B minúscula indica cuando es recesiva. Pero ¿qué es un dominante? Dominante es cuando un carácter se expresa, cuando lo vemos con mayor frecuencia. Por ejemplo, los labios gruesos son más frecuentes en los humanos. Por ejemplo, el cabello ondulado son más frecuentes. O sea, hay caracteres que son dominantes, ¿no? Que se dominan más sobre otro carácter. Entonces, esos son los dominantes, ¿ya? Entonces vamos a denominarlo un carácter dominante con letra mayúscula y un recesivo con letra minúscula. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Ok, vamos a unir eso. Si se unen en pares, ¿qué variantes tenemos? Por ejemplo, aquí tenemos, cuando las letras son iguales, miren, cuando las letras son iguales, ¿cómo se denominan? A ver, ¿cómo se denominan? Se denominan homo. Homo significa igual. Cigota significa que provienen de los cigotos, pues. Provienen de la unión de los gametos sexuales, ¿no? Forma un cigoto. En el cigoto, ¿qué hay? Hay dos alelos iguales. Dos alelos iguales. Homocigota. Unión de los gametos sexuales para formar un cigoto con alelos iguales. Este proviene de tu mamá y de tu papá. Son iguales. De tu mamá y tu papá traen justamente alelos iguales. Iguales. Este es un homocigota dominante. Y este es un homocigota recesivo. A ver, jóvenes, también les voy a comentar algo. Los homocigotas también se denominan líneas puras. No se olviden eso. Homocigotas también se denominan líneas puras. A ver, profesor, ¿puedes repetir, por favor? Ya, te decía que cuando los alelos son iguales se llama homocigota. Y también se llaman líneas puras. ¿Ya? Homocigota, líneas puras. Pero la letra B mayúscula indica justamente que es dominante y la letra B minúscula se indica que es recesiva. Entonces, homocigota dominante y homocigota recesiva. Profesor, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si las alelos son diferentes? Como acá, ¿no? Si son diferentes, jóvenes, se denomina heterocigote. Heterocigote, ¿no? Heterocigote o heterocigota, como ven acá, ¿no? Entonces tenemos dos tipos. Los homocigotas, líneas puras, con alelos iguales, y los heterocigotas con alelos diferentes y también llamados líneas híbridas. Híbridas, no se olviden, híbridas. ¿Ya? Listo, jóvenes. Muy bien. Hasta ahí hemos estado bien. Ahora, vamos a hablar de otro término denominado fenotipo, ¿no? ¿Qué es un fenotipo? El fenotipo es la unión de dos palabras. El genotipo y el medio ambiente. Cuando un genotipo se expresa, este va a ser influenciado por su medio ambiente. El medio ambiente va a cambiar o a determinar el rasgo físico del individuo. Entonces, cuando un genotipo interactúa con su medio ambiente, se origina el carácter o fenotipo. O sea, carácter, genotipo. El genotipo no es el resultado final, sino el genotipo tiene que interactuar con su medio ambiente y eso es lo que se observa justamente en el carácter, ¿no? En el carácter se observa el genotipo más la influencia de su medio ambiente. Y acá lo vemos, ¿no? Miren acá. Miren esta de acá, mira. A mayúscula se expresa este color. A minúscula se expresa este color, ¿no? Como es recesivo, se expresa esto, ¿no? Y aquí
vamos a viendo con el heterocigote, ¿no? Heterocigote se expresa el dominante, ¿no? ¿No? Pero aquí hay una interacción del medio ambiente. Entonces no se olviden, fenotipo, genotipo más influencia del medio ambiente y ese sería el resultado del fenotipo que va a determinar un carácter particular, ¿no? Bueno, jóvenes, ya vamos a hablar justamente de Gregorio Mendel, que es considerado justamente el padre de la genética, porque él va a determinar mediante un método científico, un proceso elaborado, cuál es el mecanismo de transmisión de la herencia, cuáles son los mecanismos o los procesos mediante el cual se transmite la herencia. Él va a desarrollar un experimento con una planta llamada arveja o chicharro. Esta planta arveja o chicharro que tiene unas ciertas cualidades que le va a permitir dilucidar el proceso, cómo se transmite la herencia. Bueno, Gregorio Mendel es una persona muy, muy, muy inteligente, ¿no? Que ha podido elaborar su experimento a través de su dedicación, a través de su responsabilidad, a través también de su deducción y la influencia que ha tenido justamente de sus profesores de, eh, de matemática, porque él sus resultados lo, 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 lo transmite a través de datos estadísticos, ¿no? Pero también va a ser influenciado por sus profesores justamente de, de ciencias naturales, ¿no? Que van a tener cierta afinidad, ¿no? O interés hacia Gregorio Mendel, ¿no? Él llegó a estudiar justamente en la universidad, pero posteriormente dejó la universidad para dedicarse justamente a la religión, ¿no? Él ingresaría al monasterio, ¿no? Donde realizaría su experimento aquí en este lugar, ¿no? Gregorio Mendel proviene de una clase de bajos recursos, ¿no? Proviene de una familia de bajos recursos, una familia pobre, pero eso no permitió a Mendel de poder desarrollar justamente su lado intelectual, ¿no? Y justamente ese trabajo que desarrolla Mendel es un trabajo importante eh, en, en poder comprender cómo se transmite la herencia, ¿no? Ahora, Mendel, ¿por qué escoge esta planta? Mendel escoge esta planta porque justamente esta planta tiene ciertas cualidades. Es de fácil cultivo, ¿no? No tiene muchas plagas y su reproducción se da en un corto tiempo, ¿no? Su reproducción puede darse en 3 meses. En 3 meses puede tenerse dos o tres generaciones en un año, ¿no? Entonces, de esa manera Mendel no se va a pasar toda su vida cultivando esta planta para poder ver exactamente cómo es la transmisión de la herencia, ¿no? Entonces, es justamente el beneficio que tiene esta planta. Por eso Mendel escoge esta planta y por eso el éxito de Mendel se debe justamente a tener a poder identificar una planta que le dé ciertas cualidades o características para poder comprender los mecanismos de la herencia, ¿no? Ahora, esta planta también tiene ciertos aspectos importantes para poder desarrollar su experimento. Por ejemplo, esta es una planta es una planta hermafrodita, ¿no? Es simplemente una flor hermafrodita. Es decir, la misma flor presenta los gametos masculinos y femeninos, ¿no? Eso es importante también saber, ¿no? Gametos masculinos y femeninos, ¿ya? Otro detalle importante que observamos acá es que lo que hace Mendel es autopolinizar la flor, ¿no? Para poder desarrollar su experimento, él autopoliniza la flor, ¿no? Autopoliniza, con la autopolinización lo que hace es obtener líneas puras, ¿no? Entonces, cuando las flores se autopolinizan, se generan líneas puras, líneas homocigotas, ¿no? ¿Se acuerdan las homocigotas? Pero para realizar los cruces también en algún momento Mendel extrae los órganos masculinos, ¿no? De una flor, extrae los órganos masculinos para poder inocular flores de diferentes plantas, ¿no? Hace un cruce de otra planta, ¿no? Entonces, primero para poder obtener líneas puras se autopolinizan y para poder hacer sus cruces extraen los órganos masculinos de una flor, ¿no?
obteniendo flores femeninas en un lado y la otra, por ejemplo, extrae el estambre, inoculando su estambre a esta flor, ¿no? Entonces, de esa manera hace sus cruces, ¿no? Entonces, Mendel de esa manera desarrolla su experimento. ¿Qué desarrolla Mendel? Desarrolla justamente cruces de estas plantas, pero antes de hacer sus cruces, él determina los caracteres, ¿no? El carácter de esta flor. En cuanto, por ejemplo, a los caracteres, él determina, por ejemplo, en el órgano del tallo, de la flor, de la semilla, de la vaina, lo siguiente. En el tallo, por ejemplo, él observa que puede haber dos caracteres, ¿no? O dos rasgos, perdón, ¿no? Porque aquí hablamos, cada carácter tiene un rasgo, ¿no? O alelos, que lo mismo como los alelos, ¿no? Entonces, cada tallo tiene dos rasgos. ¿Es largo o es corto? ¿No? Para Mendel es tallo largo o tallo corto. En cuanto a la flor puede tener dos cualidades, ¿no? Dos caracteres, ¿no? La flor puede tener, en cuanto a su color, rasgo púrpura o blanco. En cuanto a la posición, las flores pueden disponerse a lo largo del tallo, axilar, o en la parte del ápice terminal, ¿no? En cuanto a la semilla puede tener color amarillo o color verde. En cuanto a la forma, puede ser bien redondita o rugosa, ¿no? Y en la vaina o fruto, el color puede ser verde o amarillo. Y en la vaina, la forma de la vaina puede ser inflada o constreñida, o también llamada rugosa, ¿no? Constreñida, rugosa, ¿ya? Esos son los 7 caracteres que determina Mendel en su plantita llamada chicharro o arveja. Y aquí, para hacer un colorario más o menos de lo que vamos a desarrollar también la siguiente semana, Mendel determina los factores o alelos, también llamada, porque Mendel no conoce, recordemos una cosa interesante, Mendel no sabía nada de gen, no sabía nada de cromosoma, no sabía nada de ADN, nada de eso, pero a pesar que no supo, él pudo dilucidar más o menos que existía una molécula, ¿no? Que se transmitía de una generación hacia otra, ¿no? Entonces, cuando Mendel empieza a hacer los cruces, ¿no? Haciendo su cruce, por ejemplo, ¿no? Cruza líneas puras, ¿no? En cada variante, por ejemplo, cruza lisa con arrugada, ¿no? Cruza, en este caso, por ejemplo, está cruzando tallo alto con tallo bajo, ¿no? Entonces aquí está cruzando tallo alto con tallo bajo, ¿no? Y cuando Mendel empieza a cruzar esas variantes, líneas puras, empieza a cruzarlas entre ellas, él va a determinar que en la primera generación todos salen con, todos salen el rasgo de uno de los progenitores. Por ejemplo, cuando cruza tallo alto con tallo enano, salen tallo alto. El tallo alto para Mendel, es el carácter dominante. Entonces, cuando cruza, por ejemplo, flores púrpuras con flores blancas, todas salen púrpuras, ¿no? Flores púrpuras con flores blancas, púrpuras. Axilares con terminales, axilares. Verdes con amarillas, en cuanto a la vaina, verdes. Hinchadas con contraídas, hinchadas. Semillas amarillas con semillas verdes, amarilla la dominante. Lisas con arrugadas, la lisa la dominante. Como pueden observar, los caracteres dominantes se encuentran en esta columna. Mendel va a determinar los caracteres dominantes. Entonces, profesor, ¿qué es un carácter dominante? Es cuando en la primera generación para Mendel todos se expresan. Todos se expresan. Profesor, ¿y el tallo bajo no se fue? El tallo bajo desapareció. El tallo bajo se ha escondido. Y justamente eso es lo que vamos a desarrollar la siguiente semana en la primera y segunda ley de Mendel. Pero hasta aquí justamente es la parte introductoria de las leyes mendelianas, ¿no? Entonces, cruces de rasgos físicos, de los rasgos, donde determinó quién es el carácter dominante. ¿Por qué? Porque en la primera generación todos salieron el carácter dominante. Bueno, jóvenes, de esta manera hemos culminado la clase. Hemos culminado la clase de genética, de introducción a la genética, ¿no? Hemos dilucidado los aspectos más importantes de la genética. La siguiente semana vamos a hablar ya de las primera y segunda ley de Mendel. Vamos a desarrollar una práctica de 5 preguntas, ¿no? Son preguntas muy sencillas, jóvenes, donde ustedes van a poder afianzar sus conocimientos. De esta manera hemos culminado la clase, jóvenes, y no nada más, por favor, que se cuiden y sigamos con las medidas de prevención, que ya todo esto va a acabar, va a culminar y nos vamos a reencontrar en nuestras aulas. Un saludo inmenso a todos ustedes, jóvenes. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Cuídense, jóvenes. Nos vemos.